Ramón Cañas Montalva. Hoy les voy a hablar de uno de mis generales favoritos del siglo XX chileno, el general del ejército Ramón Cañas Montalva, pionero del continente blanco, uno de los grandes forjadores de la soberanía de Chile en la Antártica. ¿Cómo lo consiguió? Pues para eso tenemos que partir contando la vida de Cañas Montalva, un general que tuvo una vida literalmente de película. Ramón Cañas Montalva nació en Santiago en el año 1896, ingresó a la escuela militar en 1910 y en 1916 fue destinado al Batallón de Infantería Magallanes, en la región del mismo nombre. Esta destinación fue fundamental en la vida de Cañas Montalva por dos razones. Primero, fue el inicio de una larga y estrecha relación con el extremo sur de Chile, y segundo, porque le permitió, siendo un joven teniente, formar parte del rescate de la expedición antártica de Sir Ernest Shackleton, la cual un año antes había quedado atrapada en los hielos antárticos. En 1920 viajó a Suecia para perfeccionar sus conocimientos y cumplió misiones militares en Alemania, Francia e Inglaterra. Aquí lo vemos en las Olimpiadas de Amberes del año 1924. Volvió a Chile como un joven militar con una prominente y prestigiosa carrera, además de muchos intereses, entre ellos la geopolítica y el deporte. Dentro de sus muchas actividades, Ramón Cañas Montalva fue actor de cine. Fue el protagonista de la película Juro no volver a amar. La película fue filmada en el año 1925 y fue dirigida por el legendario Jorge Coque Delano, cineasta, dibujante y periodista. Juro no volver a amar trata de una joven de clase alta que está enamorada de un estudiante de medicina, interpretado por Cañas Montalva, pero sus padres la obligan a casarse con alguien de su misma clase social. Tras un tormentoso matrimonio, la pareja tiene un accidente automovilístico y chocan contra un tren. El marido muere, pero la esposa llega de urgencia al hospital, donde la intervención de un médico logra salvarle la vida. El médico no es otro que su amor de juventud. La filmación de dicha película se realizó aquí, en el Cerro Santa Lucía. No estuvo exenta de dificultades y de algunas anécdotas, algunas bastante increíbles. Por ejemplo, se cuenta que para la escena del clímax de la película, cuando el galán protagonista, Cañas Montalva, debía darle un beso a su coprotagonista, a mitad de la escena, el actor dejó botada la producción. El militar y actor no dio excusas ni explicaciones, sencillamente dejó botado a todo el equipo de producción aquí en plena filmación en el Cerro Santa Lucía. ¿Qué fue lo que pasó? El director le preguntó a la actriz si había tenido algún problema con el galán, y ella contestó que no. La única pista que tenían era que antes de irse, Cañas Montalva veía nerviosamente su reloj en varias oportunidades, pero apenas bajaron del cerro, los cineastas tuvieron la respuesta. En la Alameda se veía un gran alboroto. Coque Delano le preguntó a un vendedor de periódicos qué era lo que ocurría y este respondió: «Hay revolución, se han tomado la moneda». En medio del caos, Delano sacó su credencial de periodista y logró que lo dejaran acercarse al Palacio Presidencial. Allí, entre los cientos de militares, Delano observó una escena insólita. El protagonista de su película estaba parado en la puerta de la moneda, con una pistola al cinto, todavía con restos de maquillaje y con la misma chaqueta que estaba usando en la filmación hace solo unos minutos. Apenas pudo hablar con él, Cañas Montalva le explicó a Delano: «Cuando íbamos a filmar el beso me di cuenta que había llegado la hora que los conspiradores debíamos reunirnos para dar el golpe. No podía explicárselo, estaba juramentado. La realidad supera la ficción». Era el 23 de enero de 1925, el segundo golpe de estado que vivía nuestro país en menos de 6 meses y una junta militar era reemplazada por otra. Entre los golpistas estaban los militares Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduke Grove y el galán de cine Ramón Cañas Montalva. El golpe fue todo un éxito y la película también. Pasado el contratiempo lograron filmar la escena final y la película se estrenó el 31 de marzo del mismo año. De acuerdo a la reseña del Mercurio, la interpretación de los artistas seleccionados por Coque es uno de los aciertos más grandes que hemos visto, y confirman la opinión de que los artistas de teatro por lo general no sirven para la cinematografía, pues en esta obra casi todos los intérpretes jamás habían actuado, ni en el teatro ni en el cine, y sin embargo su trabajo supera todo lo conocido. Luego de su breve participación en política, Cañas Montalva se instaló nuevamente en Magallanes. En 1937 fue designado comandante de la región militar austral. Al año siguiente, coronel de la Quinta División de Ejército en Punta Arenas. Y en 1946 es designado director del Instituto Geográfico Militar. Por último, en 1947 es nombrado comandante en jefe del ejército. Aquí en el fin del mundo, y aprovechando todos sus cargos, Cañas Montalva dejó una huella imborrable, a nivel militar, cultural e incluso deportivo. Nos encontramos en el Fuerte Bulnes, a más de 50 kilómetros al sur de Punta Arenas, fundado en el año 1843 y restaurado 100 años después, para 1943, proceso que fue gestionado por Ramón Cañas Montalva. El general Cañas Montalva también fue dirigente deportivo y uno de los principales gestores de la construcción del estadio que actualmente lleva su nombre, el Estadio Cañas Montalva de Punta Arenas.
En la misma ciudad también hay una avenida con su nombre. Además de militar, actor y dirigente deportivo, Cañas Montalva también fue un connotado intelectual, cuya gran obsesión siempre fue la Antártica. Fundó la revista geográfica de Chile, Terra Australis, presidió la Comisión de Límites Chileno-Argentina y fue miembro del Comité Antártico Chileno. Su objetivo siempre fue uno: la soberanía de Chile en la Antártica. El general Cañas Montalva logró hacer su sueño realidad en 1948, con la famosa expedición del presidente Gabriel González Videla al continente blanco. Era la segunda expedición que realizaba nuestro país y la primera vez en la historia universal que un jefe de Estado pisaba la Antártica. El viaje tuvo como gran objetivo la inauguración de la base militar General Bernardo O'Higgins. También era la segunda vez que Chile inauguraba una base en la Antártica. Claro que la anterior, inaugurada un año antes, se ubicaba en la isla Greenwich, mientras que la base O'Higgins se encontraba en pleno continente blanco y era mucho más grande. Ambas bases y ambas expediciones tuvieron entre sus principales impulsores al general Cañas Montalva. El día que se inauguró la base O'Higgins, justo antes del discurso de González Videla, Cañas Montalva aseguró que el presidente, comillas, ha completado y engrandecido el mandato de O'Higgins. Después de más de 40 años sirviendo en el ejército, el general Ramón Cañas Montalva murió en el año 1977 en Santiago. Fue enterrado aquí, en el Cementerio General. Hasta sus últimos días, Cañas Montalva se mantuvo participando de distintas agrupaciones científicas, además de escribir distintos artículos sobre el continente blanco, muchos de los cuales todavía hoy son citados por los investigadores que se dedican a estudiar a la Antártica. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías a este general? ¿Sabías todo lo que hizo por la Antártica y por nuestro país?